esta ocasión les hablaremos sobre lo que es la memoria externa. Una pequeña introducción. La memoria externa es conocida como unidades de almacenamiento externo, que se caracterizan por ser de mayor capacidad de almacenamiento que las internas, son más lentas y más baratas. La memoria externa no es fundamental para el funcionamiento de la computadora, pero hace referencia a todos los dispositivos y medios de almacenamiento que no son parte de la memoria interna de la computadora. Existen memorias externas fijas, como los discos duros y extraíbles, tales como disquete, CD, DVD, discos portables. Además, podemos decir que el proceso de transferencia de datos en las memorias externas a un equipo de cómputo se le llama procedimiento de lectura. El proceso de transferencia de datos desde la computadora hacia el almacenamiento se denomina procedimiento de escritura. Además, en esta ocasión les hablaremos sobre los RAID, que almacenan datos en paralelo con redundancia para compensar fallos de disco. Características. La capacidad de almacenamiento es grande en las memorias externas. No se pierde información a falta de alimentación. Las altas velocidades de transferencia de información que éstas tienen un mismo formato de almacenamiento que en memoria principal. Siempre es independiente de la unidad de procesamiento del computador y de la memoria primaria. Debido a esto, los dispositivos de almacenamiento secundario también son conocidos como dispositivos de almacenamiento externo. Tipos de almacenamiento. Las dos principales categorías de tecnologías de almacenamiento que se utilizan en la actualidad son el almacenamiento magnético y el almacenamiento óptico. A pesar de que la mayoría de los dispositivos y medios de almacenamiento emplean una tecnología o la otra, algunas utilizan ambas. El almacenamiento magnético. Tenemos un ejemplo sobre almacenamiento magnético, que sería el disco duro. Son en la actualidad el principal subsistema de almacenamiento de información de los sistemas informáticos. Es un dispositivo encargado de almacenar información de forma persistente en un ordenador. El almacenamiento óptico. Tenemos por ejemplo el DVD-ROM, que es un disco compacto con capacidad de almacenar 4.7 GB. Como vemos en el ejemplo, tenemos un DVD-ROM de Android, que es un tipo de antivirus. El almacenamiento magnético óptico, que es un híbrido o discos magnéticos ópticos. Al hablar de discos magnéticos ópticos, estamos hablando claramente de las unidades de discos MO. Los discos insertados son expuestos de un lado por un magneto y del otro lado por una luz de rayo láser. La unidad de disco magnético óptica, al trabajar con una tecnología híbrida que fusiona características de los disquetes y de los discos ópticos. Los discos insertados en ella son expuestos de un lado por un magneto y de otro lado por un haz de luz láser. Un disco magnético óptico es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí, al igual que un CD writer. Puede ser utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magnético-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser y la reproduce por medios ópticos. Como nos damos cuenta en el gráfico, tenemos un disco magnético óptico de la marca Olympus que tiene 640 megabytes para poder grabar, y como nos dijo anteriormente su teoría, por un lado tiene un magneto y por el otro lado un haz de luz láser. Finalmente, el otro tipo de memoria externa es el almacenamiento electrónico de estado sólido, que es la memoria flash o pendrive. Como todos los conocemos, es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza la memoria flash para guardar la información sin necesidad de pilas. Los pendrives son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portable como los CDs y los disquetes. Los sistemas operativos más modernos pueden leer y escribir en ellos sin necesidad de controladores especiales. En los equipos antiguos, como por ejemplo los equipados con Windows 98, se necesitaba instalar un controlador del dispositivo para así poder utilizar las pendrives o memory flash. Los discos magnéticos. Es un plato circular construido con material no magnético, sustrato de aluminio o sustrato de cristal, recubierto con material magnetizable. El sustrato de cristal tiene las siguientes ventajas: mejora la uniformidad de la superficie magnética, incrementando la fiabilidad del disco. Una mejor superficie para reducir errores de lectura y escritura, capacidad para soportar grabaciones de gran proximidad, mejor rigidez y mayor capacidad para resistir golpes y daños.
Organización de los datos. Al hablar de organización de los datos es súper indispensable conocer las siguientes definiciones. ¿Qué es un plato? Plato es cada uno de los discos que hay dentro del disco duro. Una cara, cada uno de los dos lados de un plato. Cabeza, número de cabezales. Pistas, una circunferencia dentro de una cara. La pista 0 está al borde exterior. Cilindro, conjunto de varias pistas que son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente, una de cada cara. Como podemos ver en el gráfico, el sector A nos muestra una pista. La parte B, que está con azul, es el denominado sector. La parte C, como lo vemos en el gráfico, es el sector de una pista, y D sería todo el clúster. Otro gráfico nos muestra aquí claramente la constitución y estructuración de un disco y la formación de platos que tenemos en las mismas, como lo podemos ver. Características físicas. En un disco de cabeza fija hay una cabeza de lectura y escritura por pista. Todas las cabezas se montan en un brazo rígido que se extiende a través de todas las pistas. En un disco de cabeza móvil hay solo una cabeza de lectura y escritura. La cabeza se posiciona encima de cualquier pista, por lo tanto el brazo se extiende o se contrae. Algunos discos poseen varios platos apilados verticalmente y separados por una distancia de alrededor de 1 pulgada. Este tipo de discos utiliza una cabeza de lectura-escritura por cada superficie del plato. Como podemos ver en el gráfico, el impulsor del cabezal y el cabezal son una parte muy importante en estos procesos de disco, en tanto lo que tiene que ver lectura y escritura. A continuación explicaremos los mecanismos propios de lectura y escritura magnética. Los datos se graban y recuperan a través de una bobina llamada cabeza de disco. En muchos hay 2 cabezas, una para lectura y otra para escritura. Los discos duros antiguos y los disquetes usaban una cabeza para lectura y escritura. Para la escritura, un flujo eléctrico atraviesa la bobina o cabeza y crea un cuerpo magnético. Este envía entonces pulsos eléctricos a la cabeza que graban patrones magnéticos diferentes en la superficie del disco para corrientes positivas o negativas. Eso es lo que nos muestra el gráfico de la parte izquierda. La señal eléctrica al grabar entra, las líneas de flujo magnético van en una sola dirección y nos permite la información grabada. En cambio, la imagen de la derecha nos muestra la lectura, que induce corriente eléctrica a la bobina cuando la superficie del disco pasa bajo la cabeza. En este se genera una corriente de la misma polaridad que la que produjo la grabación magnética, permitiendo la lectura. Además, podemos decir sobre la organización que la información puede ser escaneada rotando el disco a una velocidad angular constante, que se llama técnica CAU. La ventaja de esta técnica es que los bloques se direccionan directamente con la pista y el sector. Solo se mueve ligeramente la cabeza a la pista deseada y se espera que el sector se sitúe bajo él. La desventaja es que la cantidad de datos que almacenan las pistas externas son las mismas que se encuentran en las pistas internas. Para aumentar la capacidad de almacenamiento, los discos actuales utilizan la técnica llamada grabación en varias zonas. A continuación veremos otro subtema que son los parámetros a considerar. La capacidad, aconsejable que sea a partir de 6 GB en adelante. El tiempo de acceso, este parámetro nos indica la capacidad de acceder de manera aleatoria a cualquier sector del disco. Velocidad de transferencia, directamente relacionada con el interfaz. La velocidad de rotación también es una parte muy indispensable, ya que suele oscilar entre los 4500 y las 7200 revoluciones por minuto o incluso más. También debemos tener en cuenta la caché de disco. La memoria caché implementada en el disco es importante, pero más que la cantidad es importante la manera en que ésta se organiza. Por ello, este dato normalmente no nos da por sí solas demasiadas pistas. Son normales valores entre 64 y 256 KB. Los discos duros más comerciales son los de las siguientes empresas: Seagate, el mayor fabricante mundial de discos duros para PCs; Western Digital, segundo fabricante mundial; Maxtor, uno de los principales fabricantes hasta el año 2006, cuando fue adquirida por Seagate; Toshiba, líder mundial en la fabricación de discos duros para portátiles de 2.5 y 1.8 pulgadas; Hitachi, propietaria de la división de discos duros de IBM, una de las empresas pioneras del sector.
Considerando que la velocidad de lectura, escritura y transferencia de las memorias secundarias ha sido menor que en procesadores y en memoria principal, esta desigualdad ha llevado a los diseñadores de memorias al diseño de un sistema de conjunto independiente de discos, que se pueden leer y escribir en paralelo, el sistema RAID, conjunto redundante de discos independientes. RAID es una forma de almacenar los mismos datos en distintos lugares, en múltiples discos duros. Al colocar los datos en discos múltiples, las operaciones de entrada y salida pueden superponerse de un modo equilibrado, mejorando el rendimiento del sistema. Dado que los discos múltiples incrementan el tiempo medio entre errores, el almacenamiento redundante de datos incrementa la tolerancia a fallos. El sistema RAID evita en lo más posible la pérdida de datos de la siguiente manera. Los discos optimizados para RAID poseen circuitos integrados que detectan si el disco está fallando. De ser así, este circuito se encargará por encima del tiempo real de sacar la información y almacenarla en otros discos. Una de las estrategias de RAID es reemplazar una unidad de disco grande por varias de discos de menor capacidad y distribuir los datos en varios discos para luego realizar accesos simultáneos. RAID consta de 6 niveles, del 0 al 5, y tienen 3 características comunes: que las unidades o discos físicos son vistas por el sistema operativo como un solo disco. Los datos se distribuyen a través de los discos del conjunto de discos, y los discos redundantes se usan para almacenar información de paridad que garantice la recuperación de datos. Ahora hablaremos sobre los niveles RAID más importantes. El nivel 0 de RAID. Este es un sistema de archivos en paralelo. Su lectura es rápida, tiene mejor rendimiento en términos de almacenamiento. No posee tolerancia a fallos, es decir, si falla un disco, se pone en riesgo todos los datos almacenados en el volumen log. Puede implementarse con mínimo 2 o más discos. Lo podemos aplicar en juegos, edición de imágenes y video, donde importa el rendimiento y no la seguridad de los datos. El nivel 1 de RAID. Como podemos ver en el gráfico, consta de discos espejos. Este es un sistema de archivos independientes. Se mejora la lectura ya que se realiza de cualquiera de los discos, por ello posee una alta velocidad de transferencia. La escritura se da simultáneamente en los 2 o más discos que contenga, por ello es más lenta que el nivel 0. Se implementa con 2 o más discos. Una de sus desventajas es su alto costo. Lo podemos aplicar en sistemas multiusuario, como los cajeros o sistemas de facturación, donde importa su velocidad de lectura y la seguridad de los datos. El nivel 3 de RAID. Este trabaja igual que el nivel 2. Es un sistema de archivos en paralelo. Si se daña un disco, se daña todo el sistema. Guarda bloques muy pequeños de datos distribuidos en todos los datos de paridad. Las escrituras y lecturas son rápidas. Permite tolerancia a fallos, pero solo posee un disco de paridad con la información codificada. Es ideal para aplicaciones que requieran velocidad de almacenar volúmenes de información, mas no su seguridad. El nivel 4 de RAID. Este es un sistema de archivos en paralelo. Si se daña un disco, se daña todo el sistema. Guarda bloques de bits grandes organizados por sectores en todos los discos de datos y de paridad. Su lectura es rápida, mas no su escritura, ya que trabaja en forma secuencial. Son más rápidos que en el nivel 2 y 3, a pesar de tener los datos distribuidos en todos los discos y permitir varios accesos simultáneos de lectura. Si se pierden los datos del disco de paridad, se pierde toda la información redundante. Es ideal para aplicaciones que requieran velocidad de lecturas y de volumen. El nivel 5 de RAID. Este es un sistema de archivos independiente. Su lectura y escritura es rápida. Al igual que RAID 0, escribe un bloque de datos distribuidos en todos los discos en forma simultánea. Soporta tolerancia a fallos, ya que un bloque de cada disco es dedicado para la paridad de datos. Se implementa con mínimo 3 discos. Tiene mayor capacidad de almacenamiento que RAID 1 y es más económica. Este nivel es más utilizado en empresas.
Lo podemos aplicar en sistemas multiusuario, donde importa la seguridad de los datos y la velocidad que éste tenga, como por ejemplo los sistemas financieros o los sistemas académicos. Algunas ventajas y desventajas y aplicaciones de los niveles más importantes de RAID. El nivel 0. Una de sus ventajas es en la velocidad, ya que la velocidad de transferencia de datos de lectura es muy alta y tiene una baja relación entre discos. Esto implica una alta eficiencia. Sus inconvenientes es que su diseño del controlador es muy complejo y si un disco falla se pierden todos los datos que estén almacenados. Tiene un uso frecuente en equipos de escritorios y estaciones de trabajo, pero en rendimiento máximo de datos temporales y con un alto uso de entrada y salida. El nivel 1. Una de sus ventajas es la mayor velocidad de transacción de datos. Tiene buena velocidad de transferencia en todo su conjunto. Es 100% redundancia de datos. Si falla un disco, todos los datos permanecen accesibles, pero es recomendable la reconstrucción en un nuevo disco a fin de conservar la redundancia de los datos. Sus inconvenientes es que su diseño del controlador es complejo y tiene difícil construcción en caso de un fallo de disco. Lo podemos aplicar en servidores de ficheros y aplicaciones, servidores de bases de datos, servidores de páginas web, y la capacidad de un disco es suficiente para las aplicaciones que precisan alta disponibilidad. El nivel 5 de RAID, que es uno de los más importantes y más utilizados, tiene un porcentaje superior de capacidad utilizable y un alto rendimiento de lectura. Dentro de la tolerancia a fallos, la información de la paridad permite que los datos sean reconstruidos tras reemplazar una unidad de disco duro dañada por una nueva. Sus inconvenientes es que su diseño del controlador es complejo y la sobrecarga del controlador para calcular las direcciones de paridad es alta. Tiene solución perfecta para aplicaciones en cuestiones de grandes cantidades de almacenamiento de datos críticos. La memoria óptica. Esta es una unidad de disco que usa una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos. El disco compacto digital de audio es introducido al mercado en 1983. Es uno de los productos de consumo más exitoso en sus tiempos. Pero ahora tenemos la lectograbadora, ya que es una unidad que puede leer los discos compactos, como el CD, el DVD y Blu-ray, que son los tipos de medios ópticos más comunes y pueden ser leídos y grabados por estas unidades. Para leer, escribir o borrar un disco óptico se utilizan los rayos láser, que aplican cierto grado de temperatura a la superficie cristalina, permitiendo leer, grabar o borrar los patrones que identifican dichas operaciones. Aquí tenemos dos gráficos, una unidad de CD-ROM y otra que es el lente de una unidad de CD-DVD en una laptop Acer. Ya que las unidades de discos ópticos son una parte integrante de los aparatos de consumo autónomo, como los reproductores de CD, reproductores de DVD y grabadoras de DVD, también son usados comúnmente en las computadoras para leer software y medios de consumo distribuidos en formatos de disco, y para grabar discos para el intercambio y archivo de datos. Las unidades de discos ópticos, junto con las memorias flash, han desplazado a las disqueteras y a las unidades de cintas magnéticas. Bien, eso es todo, compañeros. Espero les haya interesado el capítulo de memoria externa y gracias por su atención.